Bienvenidos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de su programa Palabras de Bendición. Gracias por la sintonía, gracias por estar conectado a esta señal y sobre todo, gracias a Dios, que nos bendice con su palabra y nos da la oportunidad de compartir este tiempo. El tema que nos está ocupando ahora es descubriendo nuestra identidad en Cristo. ¿Sabía usted que cuando nacimos recibimos un ADN de nuestros padres? Pero cuando nacemos de nuevo, también recibimos otro ADN, y ese ADN es del Espíritu Santo. En unos segundos vamos a entrar en el tema después de este anuncio. Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz. Ya en el programa anterior le dije lo que está en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Voy a añadir lo que dice también el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 6. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es fruto cuando uno se rinde al Señor, nace de nuevo, le pide perdón a Dios, nace el espíritu que estaba inerte, que estaba inactivo, que estaba dormido, no muerto, dormido, y revive, despierta por el Espíritu Santo. Luego en Juan capítulo 3, verso 6 dice: en lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos dos nacimientos. Uno, el natural, el humano, y el otro nacimiento es el que nos da el Espíritu Santo. En Romanos 8, 16 dice también: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, hay abundancia en la palabra de Dios, de palabra, de verdad, que nos señala que tenemos dos personalidades, se puede decir. Una, la personalidad humana, y la otra es la nueva persona nacida de nuevo. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro espíritu revivió. El que no naciere del agua y del Espíritu, dice Jesús, no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Esta humanidad es carnal, es humana, pecaminosa. Pero cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu revive. Lo mostré en un dibujo y lo vamos a mostrar en unos minutos más. Luego, dice Romanos capítulo 8, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Bien. Pero nuestra naturaleza humana es pecaminosa. El yo con el que nacemos y la herencia genética que recibimos no solo es pecaminosa, sino que viene contaminada, viene con problemas físicos. Por ejemplo, una de las cosas que digo es que cuando uno nace de nuevo y tiene una herencia genética, una enfermedad hereditaria, lo más probable es que esa enfermedad sigue, no se transforma, no cambia. Pero cuando uno nace de nuevo, tiene la oportunidad de pedir a Dios perdón por esa herencia genética de maldición, de enfermedad, y ser sano, o sea, se rompe, se corta toda maldición, pero tiene que ejercitar fe. Nuestra naturaleza humana es pecaminosa y se convierte en nuestro principal obstáculo para el desarrollo de nuestra nueva identidad en Cristo. Lo voy a leer de nuevo porque lo considero de suma importancia. Nuestra naturaleza humana es pecaminosa y se convierte en nuestro principal obstáculo para el desarrollo de nuestra nueva identidad en Cristo. En Gálatas capítulo 5, verso 17 dice: el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay una batalla continua porque la naturaleza humana es inclinada al mal. La naturaleza celestial, la naturaleza espiritual, la nueva identidad que tengo en Cristo se inclina hacia Dios y agradecer a Dios. Romanos capítulo 8 dice así, verso 6. En el verso 5 y 6.
Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bien, voy a dar un solo ejemplo. ¿Qué significa esto de la carne? En la carne uno trae heridas emocionales, trae complejos, trae aflicciones, traiciones. O se lo han hecho o uno ha hecho. Crímenes, dolores. Esa es la naturaleza humana. La persona que se preocupa solamente de su humanidad dice, es que yo viví una vida tan desgraciada, es que usted no entiende mi dolor, fui abandonada, me quedé sin padre, sin madre, mi esposo me dejó con hijos, en la pobreza más grande, usted no entiende mi dolor. Si se preocupa solamente de su naturaleza humana y carnal, se va a morir de pena. Pero cuando nace de nuevo dice, ahora yo soy un hijo escogido, bendito, llamado por Dios para grandes cosas. Y empieza la crisis. ¿Cómo? ¿Cómo me está diciendo el pastor que yo soy un hijo bendecido si no tengo ni que comer? ¿Cómo me puede decir que yo soy heredero si no tengo ni siquiera una casa donde vivir? No tengo ni una bicicleta. En fin. Entonces comienza una lucha, dice la Biblia. El ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, la crisis se produce porque este nuevo yo, que es fruto del Espíritu Santo, quiere enseñarme cosas que están sustentadas en la palabra. Mire lo que dice el verso 7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ocupado solamente del lado humano de uno, no agrada a Dios. Si uno está preocupado, usted no entiende mi herida, usted no entiende mi dolor, si está afligida y está deprimida y está completamente ninguneada por la familia, cuesta entender que cuando Dios le dice, hijo, hija, ahora tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te amo incondicionalmente, te perdoné todos tus pecados, todos tus errores, están pagados, están cubiertos con la sangre del Cordero, de mi Hijo Jesús. Entonces nos cuesta mucho aceptarlo, porque tenemos una evidencia frente a nuestros ojos, el abandono, el desprecio. Tenemos una mente cargada de heridas, pensamientos y recuerdos malos. Pero ¿cómo se combate? Por la palabra. Aleluya. Entonces este es el poder de la palabra. Por eso que Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De manera que la palabra de Dios es la herramienta, que el Espíritu Santo es el medio, es el alimento, es el sustento para que nuestra fe en Él, que se ha desatado en mi espíritu se anida la fe en Dios. Entonces, para que esa fe se desarrolle, mi convicción y mi espíritu manifieste la verdadera identidad, tengo que creer que aquí está en este libro sagrado mi verdadera identidad. Aquí está lo que yo soy. Aquí está todo. Aquí está lo que dice la Escritura, que echó a lo profundo del mar nuestros pecados, que perdonó y murió en la cruz por nuestra culpa. Entonces, si Él no se acuerda, ¿por qué me voy a acordar yo? Y el enemigo viene y susurra a nuestra mente, acuérdate que eres un fracasado, acuérdate que fuiste abandonado, acuérdate. Entonces, la familia, la mente lo traiciona y nos cuesta toda una vida, que no le cuesta a usted nada ahora, entender que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces lo que vivo ahora lo vivo para Él, pero tengo que escuchar su voz. Por eso que la Escritura dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra. Yo tengo que exponer mi oído a la palabra, mi mente, saturarla con la palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios dice en su palabra, con amor eterno te he amado, te prolongué mi misericordia. Todas las promesas del Señor son mías, porque son para mi nueva identidad, son para mi nuevo yo. Entonces, cuando la palabra de Dios comienza a hacer efecto, uno va descubriendo su verdadera identidad y va superando los complejos, las heridas. Mire, le voy a contar algo gracioso que me hacía sufrir. Yo nací y crecí lleno de complejos, pero era la persona, cuando repartieron los complejos en el infierno, no sé dónde los repartieron, yo me saqué todos los complejos. ¿Cómo no sería acomplejado que hasta me creía feo? Ya sé que y descubrí
que para el Señor soy su hijo amado. Entonces, no, si sigo siendo feo, menos para mi esposa. Tenía el complejo porque tenía el pelo ondulado, ahora no, se me murieron todos los complejos, entonces no tengo complejo que se me está cayendo el pelo porque tenía demasiado pelo ondulado y me molestaba mi pelo. No me gustaba mi nariz, tengo una nariz preciosa yo, hermano. No me gustaba nada, ni mis dientes, nada de mi ser me gustaba. Entonces, más encima, era hijo de un padre que nos abandonó, el complejo de ser el más chico del curso. No. Cuando vine a Cristo, el Espíritu Santo tuvo una larga tarea. Me tomó más de 10 años entender lo que era para Dios. Un hijo escogido, un hijo bendito, con toda bendición, un hijo amado, y que no me veía a mí. El Padre no me ve a mí, no ve al Josué Muñoz imperfecto, ve a Cristo en mí. Y dije, Señor, entonces me aferré a la palabra y fui descubriendo que mis errores, mis pecados, mis rebeliones, todo fue llevado en la cruz. Entonces, esta naturaleza humana y pecaminosa empezó a morir y empezó a aparecer el otro yo, el de Cristo. Y ahora, luego dice aquí la palabra del Señor. Voy a seguir. Para descubrir nuestra nueva identidad, debemos comprender que nuestra vieja naturaleza, la naturaleza humana, nos estorba. Por eso es que los monjes hicieron votos de pobreza. Por eso es que los monjes hicieron votos de castidad, porque decían, esta naturaleza la tengo que matar. Pero no es así. Es el Espíritu Santo, cuando lo dejamos que tome la palabra y la aplique a nuestra mente y llegue a nuestro espíritu, a nuestro corazón, entonces se desata la fe y dice uno, yo sé quién soy. Entonces, para descubrir nuestra identidad, debemos comprender no solo nuestra naturaleza humana, sino que debemos actuar ahora de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Miren lo que dice la Biblia en el capítulo 3 de Efesios, capítulo 4 de Efesios, versos 22, 23 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los hechos engañosos. Claro, yo les dije en el programa anterior que una de las cosas que el Señor me cambió, no me cambié de equipo de fútbol, perdonen hermana que diga esto, pero es una trivialidad, pero no quiero que se enojen por esto. A mí, mi papá era fanático, cuando era niño me llevaba al estadio y me hizo fanático del Colo-Colo. Ya. Y a uno le queda pegado eso. Cuando nací de nuevo, lo que se murió fue la pasión por el deporte. Me da lo mismo que gano o que pierda, no me deprimo, pero me sigue gustando el mismo equipo. Se cambió la pasión. Entonces la naturaleza pecaminosa tiene que bajar, tiene que descender y morir. Dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Mi mente es afectada por la palabra. Si yo pongo en mi mente la palabra de Dios, que dice lo que yo soy para Él, que muestra los milagros de Jesús, que dice que el Señor me dio dones sobrenaturales, entonces descubro que no estoy llamado a vivir en esta tierra solo con mis capacidades humanas. Yo soy técnico electricista. No estoy llamado solo a depender de mi capacidad natural para vivir. Dios me dio dones y a ti también. Y dice la Escritura que a todos nos repartió dones. En el capítulo 12 del libro de Corintios, 1 Corintios 12. Los dones del Espíritu están anidados en nuestro espíritu. Entonces, yo tengo que renovar mi mente con la palabra. Cuando mi mente se renueva con la palabra, por ejemplo, el perdonar, que es tan doloroso. Yo le decía a una hermana lo doloroso que fue para mi madre el abandono de papá. Dejó a una madre con 3 hijos abandonados. Sin duda que es doloroso. A lo mejor usted es una de ellas, o a lo mejor usted, varón, es uno de ellos. Pero eso, cuando uno entiende que el perdón es parte de mi vida y que no puedo vivir la nueva vida, mi nueva identidad, con el poder del Espíritu, no puedo vivir anclado, pegado a un dolor que me causó el abandono. Entonces, cuando yo supero esto y digo, Señor, así como tú me perdonaste, yo perdono. Entonces el Espíritu de Dios toma el lugar y me da una profunda paz. Mi madre tuvo la virtud, que ya está con el Señor, mi madre tuvo la virtud de enseñarnos
que los hombres nos equivocamos. Dijo, tu padre me abandonó, pero no tengo rencor. Él decidió irse del hogar, pero Dios es mi sustento y ustedes son mi alegría. Nunca vi a mi madre decir maldiciones de mi padre. Ese que me abandonó, ese tal por cual, esa amargura, yo un día me la va a pagar. Nada de eso. Nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque era una hija de Dios y nos transmitió ese perdón. Nos transmitió de manera que yo me fui a vivir con mi padre después. ¿Por qué? Porque no sentía rencor. Mi madre no nos enseñó, no nos transmitió el amor de Dios. Y además, ese vacío lo llenó y se transformó en una mujer intercesora. ¿Cómo intercedería por mí? Que cuando me fui de la casa, ella no se puso a llorar, se puso a interceder. Señor, salva a mi hijo, salva a mi hijo. Dios se reveló en mi vida y me salvó por la oración de una madre que no estaba resentida contra un hijo que la abandona, contra un esposo que la abandona, sino que entendió que hay una nueva naturaleza. Amén. Ahora, Colosenses capítulo 3, verso 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El Espíritu de Dios es el que va renovando nuestra mente. Entonces, ahora yo soy perdonado y perdono. Ahora, mis complejos se van, porque no importa que no haya terminado mi estudio en la universidad, no importa que no haya tenido el título universitario, tengo otro título. Soy, por la gracia de Dios, ministro del Señor. Me llamó para ser su ministro, mire. Me hizo embajador. Dice la Escritura que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos representantes del reino de los cielos en la tierra. Somos amados, bendecidos, prosperados. Aleluya. No sé qué más decirles. Todo lo que la Escritura dice de mí y de ti es verdad. Es verdad. Amén. Ahora, dice la Biblia, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Les tengo que decir una verdad. Vivimos en dos mundos. Los hijos de Dios vivimos en dos mundos. Dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo terrenal, lo carnal, lo humano. Pero vivimos también en un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual, mi espíritu habla con el Espíritu Santo. Habla con Jesucristo. Mi espíritu habla con el Padre. Tengo comunicación sobrenatural. Hijos benditos de Dios, tenemos comunicación sobrenatural. Hablamos con el Creador del universo. Todos los días le decimos, Padre, gracias por darme la vida, por darme una noche de descanso. Gracias por ver un nuevo día. Gracias porque la epidemia no me ha alcanzado. Gracias por guardarme. Gracias por suplir mis necesidades. Gracias por ser tu hijo. Gracias por perdonar mis pecados. Señor, en tu nombre, así como tú me has perdonado, yo perdono. Perdono en tu nombre. Gracias por tu amor, por amarme, por bendecirme. Gracias, Señor, por suplir mis necesidades. Hablamos con el Creador del universo todos los días. Pero esta naturaleza humana nos dice, estás cansado. No puedes orar. Ya. No puedes ayunar. No tienes tiempo para leer la Biblia porque estás cansado, ¿verdad? Ahora, quiero terminar mostrándole un dibujito. A ver, vamos a ver un dibujito que está por ahí. En este dibujito ustedes ven un verde, un azul y un rojo. Cuerpo, alma y espíritu. En el centro de mi espíritu está la fe. Está la fe. En el cuerpo está el oído, el tacto, el gusto, la vista y el olfato. En el alma está la voluntad, la mente, la razón, la inteligencia, las emociones. Cuando la palabra de Dios llega, se oye y llega a nuestro espíritu, somos renacidos por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que toma el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Somos nacidos de nuevo porque el Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu. Job capítulo 32, verso 8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Luego, ya leímos ya le mostré lo otro. Aquí hay una crisis ahora. Lo dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5. El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Mi espíritu despertó, revivió. Entonces hay una lucha. Las flechas indican que el espíritu causado por la palabra, provocado, alimentado, mi espíritu alimentado por la palabra, trata de que la voluntad, la mente y las emociones estén bajo el control del espíritu. Cuando mi mente, mi voluntad, mis emociones
está bajo el control del Espíritu, entonces yo obedezco la palabra. Y cuando obedezco la palabra, mi cuerpo queda sujeto. No satisfago todos los deseos de mi cuerpo. Sujeto mi cuerpo al Espíritu, pero está en mi alma. Ahí es donde se produce el cambio. O sea, yo decido con mi voluntad. Yo decido con mi mente. Fíjese cómo esas flechas indican que mi mente, mis emociones, mi voluntad resisten al Espíritu. Si el Espíritu me dice, ande, pide perdón, mi emoción dice, ¿cómo voy a pedir perdón si estoy herido? Anda, el Espíritu dice, declara que eres un hijo bendito. Mi mente dice, no tengo ni un peso, voy a ser un hijo bendito. Anda, ora y ayuna, dice el Espíritu. Pero la voluntad dice, no, yo no tengo ganas, no tengo deseo. Entonces, esa crisis se produce continuamente, está constante, la crisis entre el alma y el Espíritu. Entonces, cuando nosotros ganamos la batalla del Espíritu y la mente se sujeta a la voluntad de Dios y la voluntad humana se sujeta a la voluntad de Dios y las emociones se sujetan, entonces mi cuerpo obedece, entonces me levanto a orar, entonces conozco la voz de Dios, entonces tengo gusto y conozco las cosas maravillosas de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe alimentar nuestro espíritu. Si la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, ya voy a terminar con este monito, con este dibujo. Entonces, el espíritu, el corazón está alegre, hay fe, hay confianza, y la mente, la voluntad y las emociones quedan sujetas al Espíritu Santo. Amén, amén. Ahora, voy a dejar el monito y voy a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 12. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 12. Dice, en el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Esto es sobrenatural. 1 Corintios capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno es dada por el Espíritu, es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Esa palabra de sabiduría es para el Espíritu. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones son del Espíritu y se anidan en el Espíritu nuestro que revivió. Son dones espirituales que se actúan desde el Espíritu. Entonces, cuando yo estoy dotado, cuando tú estás dotado de un don sobrenatural, el don sobrenatural que actúa en mí es el don de fe. No es el don de milagro ni de profecía, sino el don de fe. Entonces, mi espíritu está alimentado, yo alimento mi fe, el don, con la palabra. Entonces, mi mente queda sujeta, la voluntad y las emociones a la palabra. Entonces, Dios es glorificado. Por lo tanto, la nueva vida dice que aunque no seas doctor, puedes sanar enfermos si el don de sanidad está en ti. No eres científico, pero puedes hacer milagros, porque el don de milagros está en ti. Puedes no ser un psicólogo, pero tienes palabras de ciencia, palabras de sabiduría. O sea, nos dio el Espíritu Santo una capacitación sobrenatural, no en nuestra lógica, no en nuestra mente, no aquí, en la cabeza, no en el cerebro, sino en el Espíritu. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Me quedan los últimos minutos para cerrar. ¿Podemos cerrar el monito? Amado, hay una lucha continua. Y esta lucha la tienes que ganar. La tenemos que ganar. Los deseos de los ojos, dice Juan. Los deseos del mundo. Lo que hay en el mundo, los deseos, la vanagloria de la vida, combate continuamente. Mire, le voy a dar un solo ejemplo. Y esto es lo más simple que le puedo decir. ¿Cuál es la batalla? Usted tiene una batalla continua. Tenemos una batalla continua. Recibió un bono del trabajo, le dieron un buen cheque, un buen aumento. Y usted le dice a su esposa, a su casa, ahora nos vamos a comprar el auto que queremos. Ahora sí. Pero el bono no era para el auto. Era para invertirlo en el reino de Dios. Entonces resulta que usted está usando
un dinero que era para el reino en usted mismo, porque vio, le gustó y se apasionó, puso su mente, su voluntad y sus emociones en un auto. Y el Espíritu le está diciendo, hijo, no te olvides que hay que diezmar y ofrendar. Es más, no te lo di para que te lo gastes. Yo te puedo regalar un auto. No te gastes ese dinero. Esa es una lucha continua. Ahora, yo no estoy hablando de una fantasía. Estoy hablando de una realidad. Estoy hablando de una realidad. El Espíritu siempre quiere hacer la voluntad de Dios, la palabra, obedecer la palabra. El Espíritu está dispuesto, dijo Jesús, pero la carne es débil. Lo dice cuando él estaba a punto de morir. Padre, dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, cedió su voluntad al Espíritu Santo. Hoy día vamos a ceder, vamos a orar. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos el privilegio de invocar tu nombre, de venir a ti confiadamente. Padre Celestial, te ruego que esta verdad que he expuesto este día produzca fruto en cada uno y que el Espíritu Santo despierte hambre y sed por tu palabra para alimentar el Espíritu que ha revivido, para alimentar esta nueva identidad, para este nuevo que yo soy, para ti, tu Hijo escogido, para la gloria de tu nombre. Padre, te ruego que te manifiestes y que produzcas en cada uno el fruto que tu palabra debe producir. En tu nombre y para tu gloria te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, este es el capítulo 2, recién. Vamos a seguir, espero que no se lo pierdan, porque hace 43 años, el año 77, me regalaron un libro con este dibujo y me bendijo por 43 años. Entender mi nueva identidad. Descubra su nueva identidad. Comience a vivir de acuerdo a su nueva identidad, no de acuerdo a la vieja naturaleza. Está viciada, está enferma, está llena de complejos, heridas y traiciones, pero la nueva es una naturaleza bendita. Amén. Recuerde que no importa las circunstancias momentáneas que estamos viviendo, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos, somos bendecidos para bendecir. Un abrazo en el nombre del Señor. Amén. Desde el principio de la creación, Dios ha prometido bendecir a sus hijos. Es necesario que la palabra de Dios haga vida en tu corazón. Desde Santiago de Chile, presentamos su programa Palabras de Bendición, junto al pastor Josué Muñoz.